Imagínense esto por un segundo. Todos los días, sin falta, nuestros riñones filtran aproximadamente 180 litros de plasma. 180 litros. Es una cantidad literalmente monumental de líquido, y lo más increíble es que se procesa a través de un sistema microscópico de una precisión absoluta. No estamos hablando de un simple colador pasivo por donde pasa el agua, para nada. Es una estructura anatómica viva, súper dinámica, donde cada célula y cada molécula tiene un propósito súper exacto. Un diseño que la verdad merece que lo analicemos a fondo. Y por eso, en este análisis vamos a desarmar, pieza por pieza, el glomérulo renal. Al hacerlo, se revela una verdadera maravilla arquitectónica de la microvasculatura. Vamos a ver cómo la evolución ha perfeccionado este diseño tridimensional tan compacto que es capaz de retener proteínas vitales en nuestra sangre mientras elimina los desechos con una eficiencia que no tiene comparación. Nuestra ruta de hoy es súper clara. 1. Arquitectura general. 2. Polos de entrada y salida. 3. La barrera de filtración. 4. Los podocitos. 5. El mesangio. Y cerramos con el punto 6. Comunicación integrada. Empecemos con la sección 1. Arquitectura general. El ovillo capilar. Bueno, la base del glomérulo es, en esencia, un ovillo. Es un nudo único de capilares súper interconectados. Toda esta red está contenida dentro de lo que llamamos la cápsula de Bowman, que tiene una capa externa de células planas y una capa interna más especializada. Pero fíjense lo que hace a este lecho capilar algo verdaderamente único en todo el cuerpo humano, es su ubicación anatómica. Está situado justo entre dos vasos de resistencia, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y como no están rodeados por tejido intersticial suelto como otros capilares, necesitan un andamiaje estructural muy particular para aguantar el flujo bajo una presión hidrostática altísima. Pasemos a la sección 2. Los polos, entrada y salida. Aquí la orientación espacial es clave. Resulta que el glomérulo tiene dos polos anatómicos totalmente distintos. Por un lado tenemos el polo vascular. Por aquí entra la arteriola aferente con la sangre sin filtrar y sale la arteriola eferente. Y por cierto, aquí mismito se localiza el aparato yuxtaglomerular. Ahora, justo del lado opuesto tenemos el polo urinario. Todo ese ultrafiltrado que se genera sale por aquí en un flujo continuo directamente hacia el túbulo contorneado proximal. Y ahí justamente es donde inicia formalmente el sistema tubular del riñón. Vamos a la sección 3. La barrera de filtración glomerular. Si una molécula quiere abandonar el torrente sanguíneo, no la tiene nada fácil. Tiene que aventurarse en un viaje secuencial muy pero muy estricto, a través de 3 capas súper especializadas. Primero pasa por el endotelio fenestrado, luego cruza la membrana basal glomerular compartida, y al final se topa con la capa epitelial externa, que está formada por los podocitos. Para entender esto súper fácil, hay que pensar en esta barrera como si estuviera operando al mismo tiempo como un colador y un imán. El colador, o tamiz, es la barrera física. Literalmente bloquea el paso de moléculas grandes simplemente por su tamaño. Y el imán, bueno, representa la barrera eléctrica. Resulta que las estructuras del glomérulo tienen carga negativa, lo que crea una especie de campo magnético que repele a las proteínas del plasma que también tienen carga negativa, como la albúmina. Es un filtro doble. A ver, analicemos la primera línea de defensa, el endotelio fenestrado. Las células endoteliales que recubren el interior del capilar están perforadas por unas ventanitas o poros que miden apenas entre 70 y 100 nanómetros. Una nada. Estos poros dejan que el agua y los solutos pequeños pasen como si nada, pero frenan en seco a las células sanguíneas. Pero ojo, estas células lo están desnudas. Tienen una cubierta llamada glicocálix, que está llena de proteoglucanos sulfatados. Este glicocálix es el que aporta esa carga negativa tan importante que mencionábamos, dando ese primer empujón magnético para repeler a las proteínas. Luego llegamos a la capa intermedia, la membrana basal glomerular, o MBG. Lo curioso de esta capa es que es completamente acelular, no tiene células. Es más bien una densa matriz extracelular, un andamiaje de 3 láminas hecho principalmente de colágeno tipo 4, laminina y nidógeno. En términos de función, este es el filtro primario de selectividad. Retiene de forma masiva a las proteínas pesadas. Básicamente, es el muro central de toda esta fortaleza microscópica. Avanzamos a la sección 4. Podocitos, el filtro final. Cuando vemos la superficie externa de los capilares usando un microscopio electrónico de barrido, la imagen es alucinante. Se ven unas estructuras que se entrelazan perfectamente, como si cruzaras los dedos de ambas manos. Esos son los procesos podales o pedicelos de los podocitos. Esta arquitectura tan impresionante de interdigitación hace 2 cosas clave. Maximiza muchísimo el área para filtrar y al mismo tiempo actúa como un contrafuerte mecánico gigante para evitar que la altísima presión hidrostática haga estallar los capilares.
Ahora, entre esos dedos o pedicelos queda un huequito mínimo de apenas unos 40 nanómetros. Y ese espacio está conectado por el diafragma de hendidura. Este es el tamiz definitivo. Imagínalo como un complejo de proteínas en forma de cierre o cremallera, que incluye piezas esenciales como la nefrina y la podocina, ancladas directo al esqueleto celular del podocito. Si hay cualquier daño anatómico aquí, a los podocitos o a este cierre, las proteínas escapan rapidísimo hacia la orina. Y eso es lo que en la clínica conocemos como proteinuria. Sección 5. Mesangio, el soporte central. El mesangio es el eje central del glomérulo, y su ubicación espacial es fascinante. Las células mesangiales están justo ahí, metidas entre las asas de los capilares, y conforman entre el 30 y el 40% de todas las células del glomérulo. Anatómicamente hablando, tocan directamente a las células endoteliales, pero la membrana basal glomerular las mantiene separadas de los podocitos. Y aunque el mesangio no es parte directa de la barrera de filtración, la verdad es que el glomérulo simplemente se desmoronaría sin él. Y es que las células mesangiales son una locura de dinámicas. Funcionan como pericitos especializados. Su trabajo número 1 es dar ese soporte estructural para que los capilares no revienten, pero además se pueden contraer, casi como si fueran músculo liso. Esto les permite modificar el tamaño de la superficie de filtración y controlar el flujo de sangre local. Por si fuera poco, también son el equipo de limpieza del glomérulo, fagocitando desechos y complejos inmunes. Y para rematar, producen un montón de citocinas y factores de crecimiento que dirigen lo que hacen las demás células. ¡Hacen de todo! Llegamos a la última sección, la 6. Diálogo celular integrado. Para visualizar realmente cómo opera todo este sistema como un ser vivo y unificado, piensen en una conversación constante en un chat de grupo muy concurrido. Así, tal cual. Los podocitos, el endotelio y las células mesangiales están mandando mensajes todo el tiempo. Por ejemplo, los podocitos producen un factor de crecimiento llamado VEGF. Este mensaje cruza la membrana basal y le avisa al endotelio: oye, mantén tus fenestraciones abiertas y sanas. Si el podocito se desconecta y deja de mandar ese mensaje, el endotelio sufre. Todo este diálogo bioquímico es lo que mantiene la barrera íntegra y permite que la estructura se adapte o responda a los daños. Lo delicado de todo esto es que si hay un solo error de comunicación microscópico en ese chat, o si se daña una sola proteína en el diafragma de hendidura, todo el sistema puede colapsar, provocando enfermedades renales severas. Y para cerrar con broche de oro, nos quedamos con las palabras exactas de la doctora Claudia Villegas Peredo. El glomérulo es una arquitectura microscópica donde cada capa está perfectamente alineada para sostener un filtro de precisión. Qué fascinante, ¿no? Con esta reflexión terminamos este análisis anatómico.